Hola, recientemente se realizó en Venezuela, en el Palacio de Gobierno, con la participación de quien ocupa la primera magistratura en el país, un acto de oración para el arrepentimiento. Precisamente en estas son fechas preelectorales en Venezuela. El próximo 28 de julio van a haber elecciones en el país. Nosotros esperamos que puedan ser elecciones, nosotros esperamos como venezolanos que de alguna manera los acuerdos y las negociaciones que se han realizado fuera de Venezuela encuentren un fiel cumplimiento, de manera que los venezolanos podamos ir a votar con toda la confianza de saber que puedan ser elecciones limpias. Mantenemos todavía ese tipo de expectativa, de esperanza. Al mismo tiempo tenemos la expectativa de que puedan haber observadores internacionales, de que puedan haber todos los mecanismos de transparencia que puedan ser necesarios. Pero volviendo al acto de arrepentimiento, los cristianos tenemos una idea acerca de lo que es, de lo que implica el arrepentimiento. El arrepentimiento implica conversión, es decir, un cambio de pensamiento, un cambio de corazón. El arrepentimiento además implica esta idea de reparación, en la cual si uno ha robado, devuelve lo robado. Si uno ha mentido, ahora va a decir la verdad, particularmente se va a retractar de la mentira. Si uno le ha hecho daño a alguien, va a buscar entonces los mecanismos y las maneras de poder hacer reparación de los daños que se le han aplicado a otro ser humano, a otra persona. A veces hay casos que no se pueden reparar. La muerte es irreparable en sí misma. Si una persona parte de este mundo, lo más que se puede hacer con las víctimas que quedan, me refiero, es reconocerlas, es hacer lo que se pueda para que esas personas puedan tener un transitar un tanto más justo. Acuerdos reparatorios se le llegan a llamar en algunos países, indemnizaciones, entre otros. Pero las víctimas no resucitan. En este país han muerto muchos jóvenes estudiantes, algunos ni siquiera estaban protestando, y ese daño es un daño irreparable. Sin embargo, permítanme decirles que, dado que el arrepentimiento implica entonces este tipo de actos donde uno decide reparar, uno decide hacer actos que la Biblia llama obras dignas de arrepentimiento o frutos del arrepentimiento. Yo me pregunto, ¿cuáles son estos frutos de arrepentimiento en el caso de Nicolás Maduro? ¿En qué van a consistir? ¿Qué mentiras se han dicho que ahora deben ser cambiadas por la verdad? Nos preguntamos, ahora que luego se ha hecho una oración de arrepentimiento, ¿se irá a decir algo sobre la nacionalidad del señor Nicolás Maduro? ¿Nació en Venezuela? ¿Nació en Colombia? ¿Algo que decir? ¿Se va a decir algo acerca de la defunción del expresidente Chávez? ¿Se va a decir algo acerca de las fechas? ¿Por qué? ¿Por qué es importante el tema de la fecha? Porque tiene que ver mucho con la legitimidad de los actos posteriores o de los actos previos a lo que pudiera haber sido la defunción. Una defunción cuya fecha en lo personal a mí no me consta y sobre las cuales hay grandes dudas para los venezolanos. ¿Cuáles son las reparaciones que van a encontrar las víctimas, los que han sido asesinados, los múltiples testimonios que se han dado desde el informe de la señora Michelle Bachelet, desde las diferentes instancias internacionales que de alguna manera han generado señalamientos importantes? ¿Hay algo diferente que decir en torno a esos señalamientos? ¿Qué pasa con los grandes actos de corrupción que han acontecido en este país? ¿Se va a hacer una investigación justa más allá de las retaliaciones políticas en relación a aquellos que en algún momento delinquieron y no fueron investigados y luego ante escenarios nuevos
sí llegan a ser investigados. ¿Qué va a pasar con las personas que han sido asumidos como presos políticos, periodistas y otros personajes? Cuando nosotros pensamos en arrepentimiento, no estamos asumiendo una categoría abstracta. El arrepentimiento no se basa en la mención del mal. Si yo me refiero al mal, no estoy siendo demasiado específico. Pero cuando hablo de las cosas particulares que tienen que ver con la gestión de quienes son en este caso empleados del Estado, porque, a ver, y especialmente para los queridos creyentes que hay en diferentes espacios del espectro evangélico, no todos creemos de forma idéntica. Por ejemplo, en el caso particular de quienes hemos asumido el protestantismo histórico, no hay reyes en la actualidad, por lo menos no hay reyes en Venezuela. Hay empleados públicos, siendo el primer mandatario una persona que ejerce el mandato que se supone que se le tiene que conferir en un proceso democrático. Más allá de los cuestionamientos que hayan sobre los procesos democráticos, se supone que formalmente se está allí porque se asume que ha sido resultado de un proceso democrático. Son empleados, no son reyes. Estos arrepentimientos representativos, me pregunto yo si hacen justicia a lo que dice el texto bíblico, por ejemplo en Ezequiel 18:20, el alma que peca, esa morirá. Es decir, cada persona es responsable de lo que hace delante de Dios y a título personal. Dice la Biblia que el Hijo no cargará con la iniquidad del Padre, ni el Padre cargará con la iniquidad del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Partiendo de esa premisa y de ese texto en la palabra de Dios, yo tendría, por ejemplo, que preguntarme si esto que se hace en un periodo preelectoral, próximas están las elecciones, no son quizás un acto de seducir el voto religioso en el país, de tratar de captar adeptos. ¿No será quizás este tipo de acciones una suerte de circo donde se sirve como tontos útiles? ¿Por qué este espacio precisamente? ¿Por qué no el espacio de lo privado? ¿O por qué no el espacio donde todos los demás pues también son invitados, porque se va a hacer confesión de especificidades, de formas claras de hablar con la gente? Yo pienso en la legitimidad de cualquier líder religioso que se presta para este tipo de basofia, para esta vergüenza, una vergüenza que lamentablemente lo es, porque a veces la sociedad venezolana generaliza. Uno se pregunta, estos actos parten de una noción informada, no solamente de la propia fe, sino de la realidad nacional. Me pregunto yo si es así, me pregunto yo si parte de la ingenuidad, que no creo, porque me supongo que para leer la Biblia, si es que se lee, se tiene que, por supuesto, haber superado el analfabetismo. Si no es así, entonces tendría uno que considerarlo perversión. ¿Perversión por qué? Porque aquí no hablamos de la ideología del capitalismo o la ideología del socialismo. Esta es una nueva ideología, una ideología aberrante, la ideología del oportunismo. Cuando se llega a los espacios porque se ha convertido quizás algún líder religioso en un buen vendedor de platos de lentejas, que en algunos casos puede que cuesten $14, y para los que son un poquito más avispados quizás lo vendan un poco más caro. No sé, es el ejercicio de la especulación basado en las cosas que se ven, pero hay que pensar estos arrepentimientos. Más allá de eso, los males que nosotros hacemos tienen consecuencias. En algún momento, tanto quienes se hacen cómplices de situaciones como esta, engañando a la gente creyente, engañando a la gente ingenua, como aquellos que son propiciadores de males, tendrán que dar cuentas a Dios. Finalmente Dios es justo. Esta vida terrenal no es para siempre, pero hay una eternidad, y en esa eternidad habremos de dar cuenta por el resto del tiempo, por el resto de lo que queda. Pido al Señor por un verdadero arrepentimiento,
no solo de quienes ocupan alguna responsabilidad en el escenario público, sino también de los líderes religiosos que llegan a darle la espalda a la Biblia, la espalda a la gente de la iglesia, especialmente la espalda a Venezuela, un país tan golpeado por tantas adversidades y un país que espera que el próximo 28 de julio pueda ser un escenario de verdadero ejercicio de la democracia, donde si hay arrepentimiento, con toda seguridad se dejará de perseguir a los otros bandos políticos para que podamos tener unas elecciones justas, claras y transparentes, independientemente de quién las gane. Esperamos que sean ganadas legítimamente por alguien, de manera que podamos tener instituciones reconocidas por todos los venezolanos, instituciones reconocidas también por las otras naciones, y que eso pueda ayudar a mitigar un poco, a reducir un poco las penas que se llegan a sufrir, no quedar como una suerte de estado aislado. Hoy recuerdo, por ejemplo, hablando de aislamientos, qué pasa con países con los que se terminan relaciones y cosas por el estilo. ¿Será que esas cosas se van a normalizar? ¿Serán ciertos estos arrepentimientos? Siendo ciertos o no, yo creo que lo más importante es no separar, o más bien quizás aprender a separar lo que es la conciencia ciudadana de los misticismos religiosos que muchas veces representan malas interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Un gran abrazo a todos, que Dios les bendiga.